judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillah de Inglewood, California, invitándolos a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM, 10536 Sur Gravilea Avenue 310, 671-4810, 671-4810. Oh, Shalom, Sameach Hanukkah, Baruch Hashem. Vamos a ir en nuestro Torah, en el libro de Bereshit capítulo 41. Bereshit capítulo 41, hoy en la Parashá Miketz. Bereshit capítulo 41, verso 1. Bereshit Perek Mem Aleph, capítulo 41, reading from the book of Genesis, chapter 41, verse 1. Vayehi Miketz. Y fue que al final de 2 años cumplidos, tuvo Faraón un jolom, un sueño, y le parecía que estaba junto al río. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno creador Elohim, Abraham, Isaac y Jacob, Elohim Israel, Aboteinu, Avinu, Sheva Shamayim, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, divino y eterno Señor, bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted el Dios de Israel, no hay Dios igual ni parecido, pues usted es Ejad. Usted es el único Dios que existe, el que creó los cielos, la tierra, el universo, cada una de las cosas que en ellas hay, usted las creó, las hizo y las sostiene con su poder desde el día de la creación, pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío de la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Esta hora, divino Hashem, venimos en tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscándole, divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, le suplicamos, si usted quien se manifiesta en cada vida, en cada corazón, por el poder que en su Ruach HaKodesh, el poder de un santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad. Solamente usted tiene el poder que cambie el corazón, la vida y el destino de cada ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste grande y poderosamente en cada corazón, en cada vida. Y eterno, que le suplico, si usted quien pone sus pensamientos en mi corazón, sus palabras en mi boca, sean sus pensamientos, sus palabras que mi boca habla, para que usted sea glorificado, su pueblo Israel bendecido, nuestras vidas cambiadas y transformadas. Pues hoy vino Hashem, lo pedimos y lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar. Ajim. Bendice al eterno Dios. Aquí lo Hasdo, para siempre es su misericordia. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Le dice por favor que cambie el toda. Baruch Hashem. ¿Estamos listos? Estamos en la fiesta de Hanukkah. Muy bien, estamos ya para finalizar. Estamos para finalizar.
Y están prendiendo las luces en su casa. Baruch Hashem, muy bonito. Y no solo bonito, glorioso, poderoso. Que usted está haciendo esto y bendiciendo al Eterno. La parashá de la semana pasada, voy a hacerlo corto esto, ¿no? Eran 4 horas, voy a hacerlo de 3:30. Así que, porque me tomaron bastante tiempo los cánticos de los niños y los cánticos de Hanukkah. ¿Cómo estuvieron? Baruch Hashem, mucho mejor, ¿verdad? Y para la gloria de Hashem. Nos alegramos mucho que este año hubo participación. El año pasado hubo participación de estas bancas, de estas sillas y todo eso, y pues se oía monótono, ¿no? Porque todas cantaban igual. Pero ahora los niños se oían muy bien, Baruch Hashem. Bendecimos al Eterno. Que alguien me dijo, es que se oye mucho ruido. Dice, comparado al año pasado, que estaba muerto, no había niños. Yo prefiero el ruido de los niños. Eso es lo que dice la Escritura, que Israel estuvo por 200 años, 2000 años, al día, vacía, no había niños, no había ancianos, no había nadie en las calles. Y dice, pero vendrá el día cuando se oirá el ruido de los niños, dice, el ruido, los cantos de los niños y el bastón de los ancianos dando. Entonces el cumplimiento de la brajá de Hashem, tener niños, y pues niños es vida, futuro, ¿verdad? Y esto es lo glorioso con el pueblo de Israel. La parashá de la semana pasada, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Cómo? Vayeshev. Muy bien. Leímos cómo Yosef fue vendido a una caravana de... Señor mío, no ha pasado una semana y ya. Olvidaos muy bien. Leímos, vamos a retroceder un poquito más porque, por favor, póngame atención. Olvídese del celular, yo le digo cuándo usarlo y cuándo no. Y olvídese de qué dejó en la estufa allá y todo eso. La parashá de Vayeshev, capítulo 37, verso 2, leímos la semana pasada un repaso pequeñito, para que vuelva usted en sus conscientes. Dice aquí en el capítulo 37, ¿lo tiene? Por favor, es la continuación de hoy a lo de la semana pasada. Nos dice en el capítulo 37, verso 2, esta es la historia, los toldot, la genealogía de la familia de Jacob. Y no se habla nada de Jacob, sino de Yosef, dice. Yosef, dice, siendo de edad de ¿cuánto? 17 años. Y pregunté, ¿cuántos tienen 17 años aquí? Muy bien, y casi todos. Muy bien. Y lo describe de esta manera. Dice que Yosef, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Eso era que era un roe, un pastor. Dice, y el Nahar, dice el Nahar, traducido aquí el joven, estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a Yosef a su padre la mala fama de ellos. Verso 3, y amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿No es glorioso? Bueno, si usted es Yosef, usted dice, amén. Yosef tenía ¿cuántos años? 17. ¿Se acuerda cuando usted tenía 17 años? Travieso, ¿verdad? Traviesa.
Estaba en ese de explorar el mundo. Bueno, tal vez estaba para terminar el colegio, la escuela, la high school aquí. Eso es importante que lo describe aquí. La Torah muy poco da la edad de ciertas personas. Entonces nos dice la edad porque nos lo está describiendo. Es importante, nos dice la edad de Yosef y que era un roe, un pastor de ovejas. Y también nos describe que era un Nahar. Nahar es una palabra en hebreo que describe un poco más de quién era Yosef. Nahar significa un muchacho, un joven, un mozo, adolescente, un teenager. Entonces estamos lidiando aquí con un joven de 17 años llamado Yosef. Es muy importante que nos establece aquí la edad y que nos dice que es un joven común y corriente de 17 años. Y cuando usted mira a un muchacho de 17 años o una muchacha de 17 años, ¿qué piensa usted? ¿Cómo es su actuación? ¿Qué hace? Una de las cosas que no se desprende del espejo. Está peinándose para la mitad, volteándose el peinado para allá, para acá, se lo pone para el frente, se lo para atrás, mueve la melena para un lado, para otro. Entonces a los 17 años pues está encontrándose, mirándose los ojos, qué clase de ojos tiene y por qué los tiene así, los abre, los cierra, y las pestañas, las cejas y todo eso, y anda pues a los 17 años tratando de verse mejor y arreglarse, ¿no? Entonces esto es lo que estamos lidiando con un joven a esta edad. Y más nos dice que amaba Israel a Yosef más que a todos sus hermanos. Otro detalle más, nos dice que Yosef era el centro de la atención de su padre. El centro de la atención de su padre. Era el bebé que había nacido cuando Israel era ya viejo. Y le hizo, dice, una túnica especial para su hijo preferido. Entonces la Torah describe en gran detalle la personalidad de Yosef. Y la palabra usada aquí para él es Nar. Nar nos significa, nos dice Rashi, de interpretar la palabra Hashem, nos dice que significa que él actuaba como todo joven de 17 años. Se comportaba como todo un muchacho, como un joven, como un mozo. Se comportaba como un adolescente, un teenager, le decimos hoy, ¿verdad? Entonces la Torah nos dice que no solo tenía 17 años, se comportaba como un nar, pero su padre lo amaba. Su padre lo amaba. Y si su padre lo amaba, es que le toleraba todo lo que él hacía. Era más tolerante con él que con sus hermanos. Era el consentido de su padre. Y su padre le había hecho una túnica hermosa, nos dice. Una túnica hermosa. No solo de colores, sino que era la túnica como la que usaban los reyes de esa época. Entonces su padre lo hacía destacar por encima de sus hermanos, y por eso sus hermanos lo detestaban, dice.
Dice que sus hermanos lo aborrecían. Verso 4 dice en el capítulo 37, verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba o lo consentía más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, eso no podían decirle shalom. Verso 5. Además, añadió sobre todo esto, dice, y soñó Yosef un jolom y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a odiarle, la palabra es, si no, odiar, más todavía. Sus hermanos lo odiaban más todavía. Entonces su padre lo amaba, pero sus hermanos, ¿aló? Lo odiaban. Sus hermanos lo odiaban. Su padre le hacía destacar por encima de sus hermanos, pero sus hermanos lo detestaban, lo despreciaban y lo odiaban. Pues cuando él vestía su ropa que le había dado su padre, y era la ropa de reyes, de príncipes, la palabra es larga y de mangas largas y de color especial que usaban los reyes, de una seda especial, de una manera que destacaba a este joven como un rey. Hoy nosotros tenemos el talit. El talit es de la vestimenta de los príncipes. En el libro de Bamidbar, Números capítulo 15, Hashem ordenó que los hombres de Israel vistiéramos como príncipes. Él, el rey, y nosotros con una vestimenta especial. En Bamidbar, Números 15 y verso 37, porque Bamidbar, Números 15:37. ¿Lo tiene? Baruch Hashem. Entonces léalo para mí. Y dice en el capítulo 15:37, y Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los Bene Israel y diles, eso es a los hombres, a los varones, y diles que se hagan franjas, canfé en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de tejelet. ¿Qué es tejelet? Es traducido azul. Y este es el manto de oración, el talit del judío. Y el azul es porque el azul representa ¿qué? ¿Aló? Hashemayim, en los cielos, el trono de Hashem, donde habita Hashem. Entonces nos dice que a nosotros los judíos, los varones, vestir el talit en esta mitzvah, porque es un mandamiento. No solamente tenemos escrito el nombre de Hashem en las franjas, sino que tenemos en la franja el tejelet azul, que representa el trono de nuestro Padre, Avinu Shamayim, nuestro Padre Celestial. Eso es que somos al vestir príncipes, Él el Padre, el Rey, el Melech, y nosotros Sarim, los príncipes. ¿No es glorioso? Entonces, esta ropa representa, esta túnica, como allá en la historia, Israel le hizo a Yosef una túnica, una vestimenta que representaba que él era un melech, un rey o un príncipe. Entonces, nosotros hoy también tenemos esta distinción para nuestro Padre Celestial. ¿No es glorioso? Pues también para los varones, Hashem ha ordenado que nosotros vistamos
y esto especialmente cuando vamos en tefilá, en oración y a leer la Torah y en servicio a Hashem. Entonces es importante que el talit, el manto de oración del varón, es también una manera de la representación de ser un príncipe. Pero su padre dice, amaba a Yosef y le daba la oportunidad de decir lo que quisiera. Entonces, este joven hablaba lo que él quisiera. Y nos dice que él traía malas noticias de sus hermanos. Y lo contaba a su padre, y su padre, claro, se enojaba con ellos y lo odiaban más. Pero su padre le daba la oportunidad de soñar. No lo reprendía, sino que lo amaba y le daba el privilegio de soñar. ¿No es glorioso? Y esto es de lo que se va a tratar, porque Yosef soñaba, y en hebreo, Jolom, sueño, aparece más de 10, 20 veces en la historia de Yosef. Eso es que el Jolom, el soñar, es lo que va a impulsar la vida de Yosef. Pues no sé qué sueños tenga usted. No de que esté durmiendo así, sino que es lo que usted piensa para su futuro. Una de las cosas que vemos es que Yosef, al dársele la oportunidad de soñar, contaba sus sueños. Y él sabía que eran revelaciones divinas. Aunque sus hermanos no pensaban así. A sus hermanos no les gustaba que él hablara de sus sueños. Pero él lo hacía porque se sentía protegido por el amor de su padre. ¿Eso es glorioso? Pues cuando usted se siente amado, usted se siente con ganas de soñar. Pero cuando usted se siente despreciado y como la situación con los hermanos, no soñaba para nada. Entonces cuando usted se siente odiado, deprimido y todas estas cosas, nada bueno piensa usted del futuro. Pero cuando usted se siente amado, protegido, entonces le dan ganas de soñar y decir, yo podría llegar a ser astronauta. Yo podría llegar a ser científico, artista, lo que sea. Llegar a la fama. Yo creo que yo podría llegar. Y con la ayuda del Padre y con la bendición del Padre y con el amor del Padre es posible soñar. ¿No es glorioso? Y eso es en el ambiente en el que este joven crece. Y es muy importante eso para nosotros, para los niños, para los jóvenes y aún para los ancianos, los adultos, poder sentir el amor de Hashem. Bueno, Hashem dice que al final de los tiempos los ancianos soñarán sueños, como Yosef. Soñarán sueños los ancianos por el amor de Hashem. Se atreverán a soñar. Los jóvenes soñarán sueños, dice el libro de Joel. Que vendrá el tiempo cuando soñarán como Yosef grandes y maravillosas cosas por el amor que sentirán de estar protegidos por el amor del Padre eterno. ¿No es glorioso?
Usted tiene que sentir el amor de su Padre que lo está apoyando, que la está ayudando, que está con usted, aunque todo el mundo le desprecie, le odie y le haga lo que hicieron con Joseph, aún sus propios hermanos que no lo entendían con sus sueños, y entre más soñaba, más lo despreciaban, más lo odiaban. Pero los sueños vienen por causa de ese amor de Hashem. ¿No es glorioso? Entonces el joven y la joven, y aún el anciano, ¿sí? Cuando perdemos el soñar, se ha acabado la vida. Aún enfermos podemos soñar con la ayuda de Hashem de que vamos a ser sanos. Y por eso a mucha gente que ha tenido cáncer y que he orado por ellas, les he dicho, y si ha orado en el hospital o en sus casas, le digo, dentro de 15 días le vamos a ver entrar en la casa de Hashem, sano, cuando le han dicho que se va a morir. Entonces eso es un sueño, y muchos me han dicho, desde ahí comencé a pensar que sí, voy a caminar y voy a levantar y voy a ir y voy a entrar en la casa de Hashem. Y lo han logrado. Hashem les ha hecho el sueño realidad. ¿No es glorioso? Entonces cuando tenemos el sueño y tenemos el amor de Hashem, el amor del Padre y el amor de los padres, eso es muy importante que en los padres animen a sus hijos a soñar. Porque esos sueños, tarde o temprano, Hashem los hará realidad con el apoyo, el amor del padre y la madre. Y aún que perdamos a padre y madre, con todo, dice, con todo Hashem nos recogerá. ¿No es eso glorioso? Y nos dará la realidad de todos nuestros sueños. Entonces eso es hermoso y lindo. Y eso es la importancia de esta historia aquí. Que el amor del Padre permitía que Joseph tuviera sueños y que los contara, y sus hermanos se enojaran aún más. Pues a esa edad Joseph no pensaba en sus hermanos, él pensaba en él mismo. Eso es lo que en realidad él no era un nar que estaba pensando en otras personas. Él lo decían sus sueños, y no le gustaba. No me importa, está bien. Eso es lo que yo soñé y lo estoy diciendo, no me importa que te haga daño. Pues era una persona que realmente estaba enfrascada en sí mismo. Él pensaba en sí mismo. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bonito o no? ¿Cómo me veo con mi ropa? Entonces todo lo que en él, todo en él. Entonces él contaba y decía, mis hermanos están haciendo esto malo, papá. Y él no medía sus palabras. Se estaba pensando solo en él nomás. La satisfacción de él. Pero esto cambiaría. Y Joseph crecería de ser un joven que pensaba solamente en él a ser un joven que pensaría en Hashem, que pensaría en su padre, que pensaría en todos los que están alrededor de él y también en sus hermanos. Pues vendría un proceso de dejar de pensar solo en sí mismo. Entonces, José fue vendido, nos dice en el capítulo 37 y verso 28, por sus hermanos, ¿verdad? No, mentirosos. No, ¿verdad? No me están echando mentiras aquí. En el capítulo 37, verso 28, así como dicen que los judíos matamos a Mashiach. Eso es una mentira. Mentira. Fake news. No fuimos los judíos. Ni tampoco fueron los hermanos de Joseph
los que lo vendieron a él. ¿Aló? ¿Qué dice el verso 27? Lea la escritura, porque si usted se las inventa y oye cualquier cosa o si las imagina, pues siempre se va a imaginar otra cosa que no es la realidad. Capítulo 37 de Bereshit, Génesis 37, verso 28. Dice, y cuando pasaban, ¿quiénes? Los madianitas mercaderes sacaron ellos a Yosef de la cisterna. Entonces sus hermanos, y dijimos la semana pasada, que sus hermanos cuando lo vieron que venía a buscarlo, porque su padre dijo, ve a buscar a tus hermanos, a ver cómo están. Y entonces cuando los hermanos lo vieron de lejos, dijeron, va, aquí viene el soñador, vamos a ver qué va a hacer de sus sueños, tirémoslo, matémoslo, primero pensaron, pues, después Yehudá dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? Vamos a ponerlo en una cisterna, es en un hoyo, en un pozo, y lo pusieron allí, en ese pozo, lo encerraron, y se fueron a McDonald's. Y ahí se demoraron un montón de tiempo porque había muchísima gente de los árabes comprando ahí en McDonald's. La cola era larga y la señorita que despachaba muy despacio porque pues había pasado ya bastante tiempo ella vendiendo allí y estaba cansadita. Cuando ellos regresaron de McDonald's, con sus sodas y con sus papitas y todo eso, dice que cuando llegaron no encontraron a Yosef allí. ¿Por qué? Porque los madianitas lo habían sacado a Yosef de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron ellos, los madianitas, no los judíos. Lo vendieron a los ismaelitas, a los hijos de Ismael, a los árabes, por 20 piezas de plata y llevaron a Yosef a Misraim, a Egipto. Pues agarremos la historia correcta. Igual no fuimos los judíos, fueron los romanos los que mataron a Yeshua Mashiach. Es muy importante porque tanto esta historia dice los hermanos lo vendieron. No, mentiras, no fueron los hermanos. Tampoco fuimos los judíos. Fueron los romanos los que lo clavaron al madero, los que le dieron látigo. Y desembarcaron todo su odio sobre él. El odio antisemita, el odio contra los judíos, contra el pueblo judío, sobre el rey de los judíos. Ellos fueron los que le pusieron la corona de espinas. Y jugaron boxeo con él en su cara. Pues fueron ellos los que, un romano, el que le atravesó el costado con una lanza romana. No fuimos los judíos. Pues la esperanza de que no se levantara de entre los muertos para que no fuera el rey de los judíos era de los romanos. Porque a los suyos vino y los suyos sí le recibieron. Pero los romanos lo asesinaron para que no hubiera un rey de los judíos y al tercer día se levantó entre los muertos. Y hoy está vivo como el rey de los judíos. Entonces cuando pasaban los madianitas, lo sacaron y lo vendieron a los ismaelitas, a los árabes, y lo vendieron y lo llevaron los ismaelitas, los árabes, ¿a dónde? A Misraim, a Egipto. Entonces, durante este tiempo, de que él llegó y fue vendido a Egipto, ¿cuántos años tenía? 17 años, 17 años.
Nos dice en el capítulo 39, y verso 2, 39 y verso 2, dice, vamos a leer el verso 1 también. Llevado pues José a Misraim, Potifar, el oficial de Faro, o el príncipe de Faro, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces comienza su vida a los 17 años, joven, como esclavo, como un esclavo. Pero la vida de Joseph va a cambiar de ser un joven que solamente se miraba a sí mismo a un sadik, de soñador a sadik. Eso es a un hombre justo, Entonces nos dice en el verso 2, mas Adonai estaba con Joseph. Mas Adonai estaba con Joseph y fue el varón prosperado. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Cuántos años tenía? 17 años. Muy interesante. Entonces, por causa de que su padre le había enseñado a amar, a respetar, había puesto en él ira Hashem, temor a Hashem. Hashem estaba con él, aún en el lugar más oscuro, más maldito de la tierra, como era Misraim. El egipcio, el imperio egipcio era lo más malo del mundo, lo más podrido del mundo. Pero aún allí, él llevaba a Hashem con él. ¿No es glorioso? Entonces Adonai estaba con Joseph y lo prosperaba allí. ¿De dónde agarró esto Joseph de tener a Hashem en su corazón? Pues viene de su abuelo, Abraham, de Isaac y de su padre Jacob. Venía todo esto de ellos que temían a Hashem. Y el temor de Hashem iba con él. Y por tanto, todo lo que hacía, lo hacía en ese temor, esa reverencia de honrar a Hashem. Y eso es lo primero que usted tiene que aprender a hacer. Y todo joven y niño tiene que aprender a hacer. Es honrar a Hashem, respetar a Hashem y tener temor, que es reverencia a Hashem. No solamente aquí en el templo, en la sinagoga, sino también en la calle, en el lugar donde esté, en la escuela, en el trabajo, en donde esté, tiene que tener temor de Hashem, porque hay alguien que está mirándole y viéndole a toda hora. ¿Y ese es quién? Hashem, para bendecirle. Entonces dice que Hashem más Adonai estaba con Joseph en el lugar más temible de la tierra. Pero aún allí, Hashem lo prosperaba. ¿No es glorioso? Todo lo que hacía le salía bien. Prosperaba. Entonces, verso 3 dice, y vio su amo, porque él era un esclavo. ¿Cuántos años tenía? 17, después de estarse manicurando así, limpiándose las uñas en la casa y ser el preferido de su papá y decir lo que él quería y la melena para acá y peinarse en el espejo todo el día. De pronto se encuentra en un lugar donde es esclavo, donde no hay sino látigo, donde hay sino opresión, depresión y todo lo malo. Allí no hay
nada bueno, no hay la oportunidad que su padre en su casa le daba. Y cuántos hijos no dicen, ay, yo estoy cansado de estar aquí en la casa, yo me quiero ir a sufrir afuera como esclavo. Mientras el amor del padre y la madre les da de todo y hacen solamente estar ahí en el televisor y cansados de darle al control todo el día, toda la noche, y sentados y comiendo rico, bastante y barato. Pero están cansados de la buena vida. Cansados de la buena vida. Entonces quieren ir a tener un amo que tenga un látigo y que les haga trabajar y pagar por todo. Entonces aquí Yosef de pronto se encuentra en esa clase de mundo. Ya tiene un amo y no hace lo que le da la gana, no habla lo que él quiera y no come lo que él desea, sino lo que el amo le permita. Él es un esclavo. Su vida no le pertenece al amo, quien lo compró. Y con el propósito por el cual lo compró. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que a los 17 años, este joven, su vida cambia totalmente a una cosa que él no soñaba que iba a sucederle esto. Pero lo más grande que tenía era que creía en Hashem. Y dice que Hashem no lo abandonó, sino que lo prosperó. Todo lo que hacía. Verso 3 dice, y vio su amo que Adonai estaba con él, y que todo lo que él hacía, todo lo que él ¿qué? Hacía, todo lo que él hacía, muy importante esas palabras, todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar en su mano. ¿No es glorioso? Pero eso no venía porque Yosef era un hombre que se veía bonito y era handsome o hermoso, lindo, y sus uñas bien pintaditas y cejitas bien arregladas. Eso no venía por nada de eso. Allí sus uñas eran de tierra. Ahí no se bañaba, ahí no se arreglaba. Ahí no comía lo exquisito, sino la basura que comían los criados, los esclavos. Pero aún así Hashem hacía que todo lo que hiciera prosperara. ¿No es glorioso? ¿Por qué? Porque lo hacía todo con temor a Hashem. Temor a Hashem, respeto a Hashem. Pues había oportunidades de hacer lo que los demás criados, los demás esclavos hacían, pero él decía, eso yo no lo voy a hacer, todo el mundo lo hace, pero yo no lo hago porque Hashem está viendo. Y no está delante de Hashem hacer eso. Pues es la historia aquí donde en medio de este mundo, nos dice el verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Yosef y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor, mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Elohim, contra Hashem. ¿Cómo voy a hacer esto de pecar contra Hashem y contra el esposo de la mujer? Pues aquí es la primera vez que vemos que
Hay una confrontación aquí de, antes él hacía lo que él quería. Entonces la mujer de Potifar quería serle infiel a su marido, pero Yosef pensaba en Hashem, pensaba en su padre, pensaba en el esposo de ella, y por tanto no pecó. Y así la luz de Hashem alumbró en él y trajo la bendición, aunque esto lo llevó a la cárcel por 2 años. Porque la mujer dijo que él trató de abusar de ella. Y lo metieron a la cárcel. Pero Hashem estaba con él. ¿No es glorioso? Porque su corazón estaba con Hashem. Verso 21, capítulo 39 y verso 21, dice, pero Adonai estaba con Yosef. Ahora, si Yosef hubiera hecho lo que esa mujer quería que hiciera, entonces la luz de Hashem se hubiera ido de él. La bendición y la protección de Hashem, la prosperidad se hubiera ido de él. Pero dice el verso 21, pero Adonai estaba con Yosef y le extendió su misericordia aún estando en la cárcel. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿No es glorioso? Entonces, prosperaba porque tenía temor de Hashem. Entonces aquí seguía la luz de Hashem alumbrando la vida de Yosef en medio de toda la oscuridad. Entonces es muy importante para nosotros entender que Hashem bendice a aquellas personas que lo aman a Él, lo respetan a Él y que piensan también en otros. Entonces aquí vemos un cambio en Yosef. Porque Yosef lo arriesga todo por seguir siendo fiel a Hashem. Pues no importa qué le ofrecieran, él no iba a pecar contra su padre, contra su Dios y contra todo lo que él había sido enseñado y sabía que era correcto. Entonces es la primera vez cuando vemos que él cambia de ser un Nahar a ser un Sadik, un justo, un hombre justo. ¿A cuántos años tenía? 17 años. ¿Es posible ser un Sadik, un justo, una persona justa a los 17 años? Sí, claro que sí. A los 17 años él deja que sea Hashem el que dirige su vida. Pues ya no es un Nahar, un joven que hace lo que desea. Entonces en la casa de Potifar nos dice que Yosef estaba con él y prosperaba en todo. En el capítulo 40 y verso 6 nos dice, verso 6, que estando en la cárcel, dice, vino a ellos Yosef por la mañana y los miró, y aquí que estaban ¿qué? Tristes. Entonces, Yosef en la cárcel, ahí caminando y viendo a todos los presos, miró a los presos que estaban ¿qué? Tristes. Tristes. Entonces los miró y aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faro, que era el copero y el panadero, que habían sido echados en la cárcel. Y les preguntó a aquellos oficiales de Faro que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué están tan deprimidos, tan tristes? Entonces, él se preocupa por otras personas. Él ya no se preocupa tanto por él. Ha dado un cambio en su vida.
Comenzó cuando él piensa en Hashem, en no ofender a Hashem, no ofender al patrón, al esposo de esta mujer. Entonces ahí hay un cambio de su vida y empieza a pensar en las demás personas y no en él. Ahora mira gente que está triste ahí y se preocupa. Hay gente que mira que uno está sangrando y se asoma y dice, pues que llamen la ambulancia para que se lo lleve. No son capaces de acercarse y decir, ¿qué le pasa? ¿Tiene algo? ¿Le duele? Que ese es nuestro deber si amamos al prójimo. Preguntar, interesarnos, ¿qué pasa? No pasar por encima de ellos, sino estar interesados genuinamente en el bien de estas personas. Interesarnos si podemos hacer algo por ellos. Hay gente que la ven tirada en la calle y dice, está borracho, déjalo. Es un ataque al corazón. Así pasó aquí enfrente del edificio, aquí de la sinagoga, una vez hace años. Había un señor tirado en la calle y todo el mundo pasaba y lo miraba y decía, está borracho. Y entonces vinieron a mí a decirme, hay un borracho ahí afuera, y salí a ver. Y estaba bien vestido el señor. No me pareció que estuviera borracho y no podía hablar. Y le dije, ¿qué tiene? Y entonces se me ocurrió a mí que le vi su boca morada y todo eso, y le dije, ¿tiene las pastillas? ¿Tiene las pastillas? Y me dice, las pastillas del corazón no las había tomado. Y me hizo así, que en el bolsillo, allí en su ropa tenía, y le metí, saqué la cajita de las pastillas y se la puse bajo la lengua. En eso llegaron los bomberos. Y me dice, si no le hubiera dado eso, se hubiera muerto el señor. Pero todo el mundo decía, está borracho, está tirado ahí en el suelo. Y el señor iba pasando y le dio el ataque y cayó ahí. Y nuestro glorioso está vivo porque alguien se interesó. Eso es muy importante, que usted pare cuando mire a alguien en necesidad. Aquí, solamente sentados ahí, en la cárcel, y le pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué pasa? Le hubieran dicho, ¿qué te importa? Bueno, es que me gusta verlos, los he visto contentos antes, ahorita porque están tristes. Y le contaron que habían tenido 2 sueños, que habían tenido cada uno un sueño. Entonces, al contar estos sueños, él se preocupó por los sueños que habían tenido el copero y el panadero. Y les dijo, por la gracia de Hashem, la respuesta. Y salió, ¿verdad?, lo que él les contó. El panadero sería ahorcado y el copero sería restaurado otra vez a su puesto. Eso pasó tiempo y así sucedió. Después, cuando sacaron al copero y lo restauraron a su puesto, le dijo antes de irse, recuerda de mí, habla por mí, por favor. Recuerda que yo te hice este milagro de contarte el sueño, y así fue. Pasaron años, 2 años, y él siguió en la cárcel. Y el copero nunca se acordó de él. Pero vino el día cuando eso sirvió, cuando Faro nos dice que tuvo un sueño también. En el capítulo 41 dice, capítulo 41, verso 1, que es la parashá de hoy. Vayehi Miketz, y aconteció al final de 2 años completos, que tuvo Faro un jolom, un sueño, y entonces tiene el sueño aquí,
y después tiene otro sueño porque se vuelve a acostar y se levanta asustado del sueño, se vuelve a acostar y entonces sucedió, dice el verso 8, sucedió por la mañana que estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los sabios de Egipto y a todos los sabios y les contó Faro sus sueños, mas nadie los podía interpretar. Y es el copero el que se acuerda y dice, allá hace 2 años. Y lo describe en el verso 11, verso 12, dice, estaba ahí con nosotros un tonto, joven, ibrit, hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Entonces ahí le dice al Faro, un joven, un tonto, le dice, un tonto hebreo, porque él era un extranjero. Hebreo aquí en Egipto era un judío, un extranjero, que no vale nada. Los otros eran de ahí mismo, egipcios. Es interesante que él se llama, aquí lo llaman hebreo, pues así se había hecho él. Capítulo 40, verso 14, 40-14, dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al Faro y me saques de esta prisión. Verso 15, porque fui, dice, hurtado, fui robado de la tierra de los hebreos, de la tierra de los judíos. Fui hurtado, fui robado de mi tierra. ¿No es glorioso? Él no dice, mis hermanos me vendieron, sino que me hurtaron, me robaron. Yo pertenezco a la tierra de los hebreos, a la tierra de los judíos, a Eretz Israel, y de ahí fui robado. A mí me robaron de allí. Y dice, acuérdate de mí. Y él no se acordó, sino 2 años después, el copero. Y se lo dice a Faro, allí había un tonto hebreo, un judío, que él interpretó nuestros sueños. Entonces, después que el Faro tiene sus sueños, verso 16, la cosa es que el rey manda a sacarlo a él de la cárcel inmediatamente. Dice, sáquenlo, tráiganlo. Y entonces es interesante, ¿no? Que en la condición en la que este joven estaba, verso 14, 41-14, dice, entonces Faro envió y llamó a Yosef y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó, se cambió sus vestidos y vino al Faro. Entonces lo bañaron, lo pintaron, le hicieron de todo para traerlo enfrente de que oliera bueno delante del rey. Y dice verso 15, y dijo Faro a Yosef, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Verso 16, respondió Yosef al Faro diciendo, es que no está en mí. Elohim será el que dé respuesta propia a Faro. ¿No es eso glorioso? Le da la gloria a Hashem. Es lo que lo sostiene a él en todo este tiempo, a este joven, es honrar a Hashem. La honra a Hashem. Cuando un joven, una jovencita honra a Hashem, su camino para la gloria está abierto. Y es ahí donde comienza, le dice, yo no sé nada de eso, de los sueños, pero Hashem es el que sabe. Y Hashem le va a dar a conocer. Sí, la respuesta está en Hashem. Entonces, él va a buscar a Hashem. Verso 32 dice, al suceder el sueño a Faro 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Elohim.
y que Elohim se apresura a hacerla. Entonces le muestra a Yosef, le dice cómo va a hacer esto de los sueños. Y entonces aquí, en este momento, Yosef está interesado en resolver el problema del faro, de este sueño que no lo deja. Y Hashem le responde. Entonces Hashem extiende su misericordia ahora a este joven y le da la interpretación. Entonces la respuesta otra vez viene de parte de ¿quién? De Hashem, de Elohim. Y es Elohim el que ahora le da la oportunidad a Yosef de trabajar en el corazón del faro. Y cuando Yosef le dice, van a venir 7 años de prosperidad y después se va a acabar toda esa prosperidad y va a venir 7 años de pura pobreza, de necesidad. Tiene que hacer algo. Hashem le está mostrando, le está avisando que los sueños que Hashem nos da también son para avisarnos, ¿sí?, de lo que Hashem va a hacer y lo que va a venir también en nuestras vidas. Pues muchas cosas suceden que Hashem nos muestra y no debemos de tirarlo así nomás, no asustarnos nomás, sino buscar el significado en Hashem, y cuando lo sepamos, pues hacer lo que tenemos que hacer. Entonces el faro dijo, pues Yosef le dice, busque a alguien que guarde mucha comida durante 7 años, porque la comida se va a acabar. Eso es lo que significa el grano y las vacas y todo eso, que no va a haber comida, no va a haber carne, no va a haber nada, todo se va a secar, se va a morir, pero hay que guardar. Y entonces dice Yosef, búsquese el faro a alguien que haga este trabajo, que busque. Y él dice, pues tú eres el hombre. Tú lo dijiste y tú lo encontraste, que tú vas a cuidar de todo eso. ¿No es glorioso? Y él dice, pero yo no puedo. No, él no dice, él dice, gracias. Es donde lo nombra. Dice, ahora serás el virrey. Eso es, primero soy yo, dice el faro, y enseguida eres tú. Yo me voy a ir a mi mansión y tú te encargas de mi reino. ¿No es glorioso? Y le pusieron la vestimenta y todo, anillo y todo del rey. Y dice, y todo mundo se va a arrodillar delante de ti, todas las naciones del mundo. Y Yosef dice, bueno, un honor grandísimo. Entonces se cumple lo que él había soñado, que sería un día rey. Y que las naciones y todo mundo se doblarían sus rodillas delante de él. Que eso lo había soñado en la casa de su papá, cuando su papá lo vistió como un rey y se dio el lujo de lanzarse en sueños, y esos sueños fueron dirigidos por Hashem, y ahora se encuentra siendo el virrey de Egipto. Entonces es como, no solamente se salva él y es engrandecido y viene a ser el rey de Egipto, sino que también por su amor a los demás guarda comida. Cuando se va la comida, se acaba la comida, todas las naciones del Medio Oriente vienen a Egipto a comprar de Yosef, y se hace Egipto un gran imperio, más grande de lo que era antes, por la guía de Yosef. Entonces esto es lo maravilloso. Yosef pasa de ser un joven engreído en él mismo a ser un joven sadik, un justo en medio del mundo, trayendo la luz de Hashem y la fama de Hashem y el honor de Hashem, el temor a Hashem y la bendición de Hashem a todas las naciones del mundo. Y eso es también lo que se habla cuando venga Mashiach. En él serán benditas todas las naciones del mundo, todas las familias. Pues hoy, al nosotros celebrar